Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. El general de Bolivia en Buenos Aires, Darío Baeca, con Javiera Pizarro de Chile, y prontamente se va a hacer presente también Patricia Barba de México. Habíamos coordinado una serie de encuentros para hablar de diferentes temas y bueno, qué mejor arrancar con un pequeño, una pequeña historia que es justamente la conquista de las clases obreras del pueblo en general, ¿no? La gran mayoría del planeta es proletariado, son muy pocos los que son realmente acaudalados. La lucha de la clase obrera ha sido milenaria, ha sido sacrificada y ha sido con mucha lágrima, sudor, muertes a lo largo de toda la historia. Desde los sistemas feudales hasta el sistema capitalista, lo que fue la revolución industrial, lo que fue ese ejemplo grandioso de la Comuna de París, y después también avalado por lo que es El Capital de Karl Marx, el Manifiesto Comunista, siguiendo por tradiciones anárquicas, socialistas, comunistas. Se ha logrado a nivel internacional ir avanzando en lo que es una serie de conquistas sumamente importantes que se vieron plasmadas a principios del siglo pasado, allá por 1918 principalmente, con el tema de la Organización Internacional del Trabajo. Desde ahí todos los países partes, en su gran mayoría, han tenido que adecuar sus políticas a cada uno de sus países. Es en base a eso la idea de ir trabajando, ir viendo y además de ir reivindicando y apoyando al proletariado en general. Darío. ¿Cómo está? Muy buen día, buenas tardes a todos. Saludarle a usted, Rubén, saludarle a Javiera que nos acompaña. Y bueno, como usted decía, bueno, hablar de las conquistas obreras, necesariamente se tiene que hablar con todos los procesos de luchas que han tenido, ¿no es cierto?, que han sido variados, desde la Revolución Industrial, podemos hablar de la Revolución Francesa, bueno, más que la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique también a principios del siglo pasado, Chicago, hasta nuestros tiempos. Y las conquistas que quizás que todos gozamos, pero que no se menciona cómo se han logrado, son varias y múltiples, ¿no? Desde las 8 horas de trabajo, por ejemplo, las vacaciones pagadas, el seguro social con derecho a la atención de salud, derecho a la educación, derecho a un salario digno, incluido el derecho a la indemnización, las horas médicas, derecho a capacitación, a ropa de trabajo, etcétera. Son variadas, pero también hay una conquista que está implícita, es la organización sindical, ¿no es cierto? Las luchas obreras nos han dotado de una forma de organización de los obreros, de los trabajadores en el mundo, y es la organización sindical de los trabajadores. Bolivia no ha sido la excepción, se ha tenido un proceso muy fuerte con la Central Obrera Boliviana, donde se construyó la TES de Pulacayo, que ha sido además que planteaba la toma del poder a partir de la organización obrera, también ha sido una, digamos, una especie de documento que ha servido para los debates en otros países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero la clase obrera en muchos países de Latinoamérica actualmente incluso es muy reducida como sector obrero mismo, ¿no? Y en varios momentos ha sido también cooptada internamente por partidos políticos, tanto de izquierda que le hacen el juego a la derecha y por la misma derecha también, especialmente con el advenimiento del neoliberalismo. Las organizaciones obreras en muchos países se han convertido en una especie de prebendales o un apéndice del poder, donde defendían más que los derechos de los trabajadores, defendían los privilegios de las clases dominantes. En todo este proceso neoliberal
que ha terminado concluyendo a principios de los años del presente siglo, ¿no es cierto? Entonces, en esos momentos se ha perdido el horizonte por lo que se luchaba, o simplemente se reclamaba la parte patronal inmediata sin tomar nota, sin tomar en cuenta el mismo modelo económico, el sistema político imperante en esos momentos en nuestro país, Latinoamérica. Y el modelo neoliberal, al reducir o achicar el Estado, echando a la calle a miles de obreros, ha terminado reduciendo más todavía al sector obrero, a la clase obrera, o sea, ampliando la informalidad en muchos de los países y destruyendo la organización sindical vanguardista de las luchas sociales en todo el continente. Bueno, eso de momento, pero en Bolivia en lo particular, por ejemplo, tenemos al pueblo campesino, al sector campesino, a las familias campesinas, originarios, indígenas, que es muy amplio y que asumió los roles de liderazgo en esas luchas sociales, sin ser clase obrera, obviamente, pero sabiéndose como víctima del sistema que explota y que margina a todos los pobres en el mundo, ¿no? Ese pueblo campesino es el que lucha contra el colonialismo, lo tiene muy claro aquello, contra el imperialismo, contra las transnacionales, defiende la soberanía de los países. Además, la clase campesina también se planteó la toma del poder y en muchos momentos se logró, por ejemplo Bolivia, pero ese planteamiento no ha sido de manera sectaria, digamos, solo como campesinos, sino conjuntamente con obreros, con clases medias, con profesionales, con intelectuales que comparten estas mismas luchas, estos mismos sentimientos de soberanía, de lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo y contra el sometimiento de potencias extranjeras. Creo que, pero todas retoman de alguna manera todas las luchas de la clase obrera, ¿no es cierto? Como decíamos, desde tiempos casi inmemoriales ya, o que han ido pasando al olvido en estos últimos años. Javiera. Bueno, el caso chileno es bien distinto, digo, desgraciadamente, porque ha habido un avance enorme en Bolivia, la clase obrera, siempre, mientras nosotros nos fuimos quedando de alguna manera rezagados. Lo digo en primera persona porque yo también trabajo, como es Chile, en una situación bien precaria, y me doy cuenta, analizando la historia, digamos, de este país, cómo fueron las primeras luchas. Por ejemplo, Recabarren, Luis Emilio Recabarren, ya desde finales de 1894, organiza a los trabajadores en periódicos, los trabajadores del norte, salitreros, donde había gran explotación, donde los tipos vivían en el mismo lugar donde trabajaban, no podían comprar con dinero, con su salario, sino que tenían que comprar con una ficha que les pasaban los dueños de las empresas del salitre. Por lo tanto, el dinero quedaba en la misma empresa y quedaban atrapados con las deudas. Era una cuestión de sometimiento espantoso. En ese tiempo, obviamente, no habían 8 horas de jornada, 8 horas. Después se logró eso. Y, bueno, hubo un momento bien fuerte para la historia del proletariado chileno, la clase obrera, que es la masacre que se dio en 1907, que es bastante conocida, la Santa María de Iquique, cuando los obreros del salitre bajan a protestar, querían ir a manifestarse por sus derechos y resulta que los masacran en un colegio donde estaban alojados. Eso remeció absolutamente a la sociedad y de alguna forma es un impulso esta lucha por la justicia que se va de a poco acrecentando hasta formar diferentes organizaciones. Bueno, Recabarren en eso fue fundamental. Hubo mucha ganancia, pero hoy día, precisamente efecto del modelo neoliberal que se implantó con la dictadura de Pinochet, han habido retrasos enormes. Por ejemplo, con la dictadura, con el neoliberalismo en Chile, se termina prácticamente con las empresas nacionales. Cuando los Chicago Boys instalan la política neoliberal a fondo, primero reducen el Estado, las empresas nacionales se venden, la en Chile, la electricidad, la de agua se venden, dejan un montón de gente en la calle al cerrar la empresa privada y la empresa pública.
y empieza un sistema de trabajo que incluso llega a ser humillante, el PEN y el POG, que era para gente desocupada, que sencillamente lo que hacían era ayudar, hacerlos arreglar las plazas, cosas mínimas, y entramos en un momento del año 82 como de crisis económica profunda, que es lo que llevó a que la gente de los trabajos, de las diferentes fábricas que vivían en poblaciones, se organicen en las poblaciones, en sus lugares, digamos, donde vivían, y eso es la base de las grandes protestas, por ejemplo, el 2 y 3 de julio del 83, con montones de muertos durante el periodo de Pinochet, pero que es la pelea por la supervivencia, la pelea por el trabajo. Desde ahí empezó un proceso de desocupación enorme, que si bien en los 90 de alguna manera se frenó un poco, pero hoy en día, a partir del 2014, hemos vivido retrocesos enormes, porque tenemos crisis económica, menor crecimiento, tenemos mayor desempleo, es enorme, y además hemos perdido como clase derechos básicos. Por ejemplo, en las tiendas, esto del derecho a la silla, no se respeta. ¿En qué tienda un trabajador va a poder realmente sentarse 15 minutos entre las 2 horas, como dice la ley? Ninguna. Hoy día estamos peleando a través de las organizaciones, la pelea con la AFP, de tener por lo menos esa ganada, de terminar con el sistema de AFP, que lo único que hace es robarnos nuestro dinero porque no logramos nada al final de nuestras vidas, y queremos cambiarlo obviamente por un sistema que nos permita pensiones dignas. En eso es lo que estamos en la pelea principal, por lo menos este año, a partir de marzo, con la gran marcha del 30, no más AFP. En eso estamos hoy en día. Escuchando hablar a los dos, ¿no? En Uruguay pasó algo similar. Hubo sí una gran migración, que eso colaboró muchísimo con la formación de los sindicatos aquí, porque vinieron muchos anarcosindicalistas que los expulsaban desde España principalmente, desde Italia y desde Portugal, a finales del siglo XIX. Ellos fueron conformando las primeras organizaciones clasistas dentro del Uruguay, y al influjo de lo que fue la Comuna de París y sucesivamente los hechos y lo que sucedió en Chicago el 1 de mayo, se conformaban las asociaciones en realidad, y que al influjo de lo que fue después la Revolución Rusa, ahí empezaba a tomar mucho mayor fuerza, impulsando la creación de sindicatos por rama de actividad. Y bueno, Uruguay fue uno de los países fundadores y miembro pleno hasta el día de hoy de la OIT, y allí se empezaron a ver todas las leyes principales, como bien decía Taído. Pero además de eso, el trabajador uruguayo tenía y tiene muy arraigado lo que es el proletariado. Entonces se fue dando una sucesión de etapas hasta que se conforma la única central obrera del Uruguay, que es la CNT, en la cual están conglomerados todos los sindicatos del Uruguay, todos, es lo que le da la fuerza mayor. A su vez, es como un ejemplo a nivel internacional donde se aglutinan todos en una sola central. Desgraciadamente hay países que tienen 2, 3, 4 centrales sindicales, cuando en realidad la idea es unir para que haya una sola central sindical. Inclusive en la central uruguaya está hasta el sindicato de policía, están los sindicatos, sí, están los sindicatos campesinos, están los sindicatos por diferentes ramas, y eso logra que cuando se viene el golpe de Estado en Uruguay, se haya puesto un punto definitivo y se haya dicho no van a tener un día de tregua durante los años que tuvo la dictadura cívico-militar del Uruguay, y a su vez también la conformación de lo que fue, al influjo de eso se conforma también el brazo político, que es el Frente Amplio, la unidad de todas las izquierdas en un solo partido. Se crea la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes Secundarios, se crea
Pucban, de viviendas, o sea, todo siempre aglutinando a la mayor cantidad de gente en una sola central, cosa de lograr la máxima unidad. Seguimos avanzando y bueno, Uruguay desde 1919 tiene la ley de 8 horas a rajatabla. Vos te pasás medio minuto y ya te entra la hora extra doble. Si trabajás un domingo es triple, si trabajás un feriado es triple, o sea, es para todas las ramas. Algo que se ha logrado en los últimos años y con los gobiernos del doctor Tabaré Vázquez principalmente, con el Frente Amplio, fue que los empleados públicos de todas las ramas, de todos los ministerios, trabajen 6 horas por día y reciban el salario de 8 horas al día. Hoy la Central Obrera está luchando, y nosotros estamos apoyando esa lucha, que es de que todos los sindicatos pasen a tener 6 horas de trabajo para poder crear 4 turnos de trabajo al día. O sea, generás más trabajo, más mano de obra, y a su vez lográs una mejor calidad de vida para el obrero. En lo que es el campo, que era el sector más explotado yo creo que no solamente de Uruguay, sino de todo el mundo, ¿no? El campesino siempre fue el más explotado, el trabajador rural, al cual obligaban a levantarse a las 3, las 4, las 5 de la mañana cuando salía el sol y acostarse cuando oscurecía, o si había una tormenta de noche, salía al medio del campo a buscar la vaquita de los patrones, por decir algo, ¿no? Y habían cantidad de muertes a causa de eso. Bueno, en el gobierno de Tabaré Vázquez lo que se hizo, se impulsó la ley de 8 horas en el campo. O sea, el peón rural en el Uruguay tiene la ley de 8 horas aprobada y trabaja 8 horas por día, no puede trabajar más de eso. Y si trabaja en el horario nocturno, tiene una compensación de un 20% más. Si trabaja un domingo, se lo tiene que pagar triple. O sea, realmente se ve un avance muy grande en todo eso. Pero otra de las leyes que es principal, y yo creo que esto que está marcando un hito también, y a nivel internacional la están tomando muchos países, que es la Ley Penal de Responsabilidad Empresarial. ¿Qué significa? Si vos tenés un empleado, se lastima en tu fábrica o se lastima en tu estancia, bueno, ahí se hace una investigación de por qué se lastimó, cómo se lastimó y si tenía la indumentaria necesaria para trabajar. O sea, en la construcción tenés que tener los cascos, los guantes, los zapatos. Bueno, en el campo tenés que tener tus botas, tenés que tener tu piló, se le llama, ¿no? Las capas para la lluvia, tenés que tener los arreos correspondientes, tenés que tener todo eso. Y en caso de que se compruebe de que fue por negligencia patronal, que es la que te tiene que dar toda la indumentaria de trabajo, ese empleador, tiene que resarcir económicamente e inclusive hay empleadores que han llegado a estar presos, van presos por negligencia. Y a su vez le sacan todos los permisos correspondientes, inclusive se les puede expropiar el lugar de trabajo. O sea, a ese punto se ha llegado. Hoy Uruguay está peleando, y yo creo que con el próximo gobierno se va a lograr, de las 6 horas de trabajo para todo el pueblo en general, y sería un logro sumamente importante. Y lo que tú decías de que están ustedes atrás de una ley de silla, Uruguay fue en 1919, lograron los sindicatos una ley que parecía intrascendente, y era la ley de la silla en Uruguay. ¿Qué era la ley de la silla? Las empleadas fabriles tenían que trabajar 8 horas de corrido paradas, con todo lo que ello traía en consecuencia en la salud. Bueno, hicieron movilizaciones y todo, y se logró que toda aquella persona que trabaje en maquinarias tiene el derecho a tener un banco correspondiente a la altura necesaria para poder desarrollar su trabajo en los telares, por decir una de las cosas. O sea, tienen la obligación de tener una silla para sentarse. No pueden trabajar paradas. En lo que es las tiendas, también, y en lo que es bares, restaurantes, también pueden hacer usufructo de ese estilo de cosas. Claro, no vas a ir a atender a una persona con la silla, sabido, ¿no?
pero cuando vos estás desocupada sí podés sentarte libremente y no tenés ningún problema y hacer tareas correspondientes sentado. O sea, son pequeñas cosas. Y ahora con el tema de lo que es la explotación masiva, ¿no? Que es el teletrabajo, también hay ciertas normas y reglamentos que se han impulsado, como que todo aquel que trabaja para una empresa, la empresa esa tiene la obligación de darle sillas adecuadas, ergonómetras, para que puedan desarrollar bien su trabajo desde su casa. Les tienen que otorgar, y no que sea mi computadora, sino se la tiene que dar el empleador. Le tienen que dar el celular, el empleador, y no usar el mío. O sea, todo el material tiene que ser así, e inclusive le tienen que pagar el empleador lo que es la internet, y tiene un sobrecosto, digamos, de mano de obra que oscila en el 10-12%, que es para indumentaria y comida, que también se la tiene que pagar el empleador. O sea, pequeñas cositas que van haciendo una regulación del teletrabajo, que es la explotación masiva. Antes te explotaban en la fábrica, ahora con el teletrabajo te explotan más. Y eso hay gente que no lo entiende. Ya no, yo trabajo de casa y trabajo a la hora que quiera. Mentira, estás trabajando 10, 14, 15 horas. Entonces, se regularizó todo eso y se está avanzando. Y el logro más importante, probablemente, en este tema de teletrabajo, es la obligación del empleado. Y en el Estado también. Yo estuve de concejal municipal, que integré varios gobiernos, y lo que sí era obligación del gobierno, y eso incluso contaba él, fue que este pequeño aparatito que es tan necesario para el trabajo, es obligación del Estado dárselo al trabajador, al empleado. Yo mientras que estuve permanentemente, todos los años nos cambiaban los celulares y teníamos el último celular de generación para poder desarrollar bien la actividad. O sea, son pequeñas cosas que se han ido logrando y ojalá se logren en todos los países, ¿no? Porque es el bienestar del obrero el que después sufre las consecuencias cuando se tiene que jubilar, y sufre todos los achaques habidos y por haber. Y otra de las cosas que hay buena es la cobertura total en salud. Mientras que vos estás en el sistema mutual, así un medicamento te salga $15.000, como hay medicamentos, porque la farmacéutica es la plata de hacer plata, ¿no? Las industrias medicinales, el Estado tiene la obligación de proporcionártelo gratis. ¿La digo? Sí. A ver, creo que Latinoamérica ha tenido todo un proceso de luchas sindicales, digamos, de esa escuela de sindicatos de la clase obrera. Quizás hacer unas pequeñas puntualizaciones. En Bolivia hemos tenido, quizás para conocimiento de todos, en Bolivia se ha tenido obviamente el periodo de privatizaciones, donde el Estado empieza a deshacerse de empresas estratégicas y rifarlas a precios de gallina muerta a empresas transnacionales o a los mismos partidarios de los gobiernos que hacían ejercicio del poder en esos momentos, ¿no? Hablamos de los 90 y también incluso desde el 85. Y luego hemos tenido un proceso en Bolivia denominado el proceso de capitalización, que era privatización, pero disfrazado con este concepto de capitalización, donde a nuestros obreros les hacen creer y ellos van felices, apoyan este proceso de capitalización, que no era otra cosa que privatización, y les hacen creer que ellos también eran dueños, que ellos se convertían en partes propietarias con acciones en esta empresa estratégica. Es una completa mentira que luego salió a la luz, y todos estos obreros que apoyaron este proceso de privatización quedaron en la calle también, ¿no? Quedaron más pobres que antes. Pero cuando les hablaba también del campesinado boliviano, el campesino indígena originario en Bolivia, estamos hablando de una situación completamente diferente a lo que ocurre, por ejemplo, cuando se habla del campo en Uruguay, en Argentina. Por ponerle un ejemplo nada más, cuando en Bolivia hablamos de campesino,
Le pongo el ejemplo de 20.000 hectáreas. En Argentina, Uruguay y otros países, cuando hablamos de 20.000 hectáreas en el campo, hablamos de un propietario, de un latifundista. Nosotros así tenemos ese concepto en Bolivia, ¿no? De un propietario que subalquila, subarrienda o finalmente tiene en semi-esclavitud a muchos trabajadores campesinos ahí. En Bolivia, cuando hablamos de 20.000 hectáreas, estamos hablando un promedio aproximado de 5.000 propietarios. O sea, el promedio en distintas zonas, en el Valle Central, por ejemplo, de Tarija, en el sur de Bolivia, hablamos que un campesino es propietario de un aproximado de entre 2 y 5 hectáreas. Tener 10 hectáreas de terreno es prácticamente considerarse una persona muy poderosa. Entonces, un propietario campesino, por eso es que el campo en Bolivia está organizado en sindicatos comunales. Cada comunidad tiene un sindicato. Esos sindicatos comunales están organizados en una subcentral que aglutina un promedio entre 5 y 10 comunidades. Esas subcentrales están organizadas en una central de campesinos de una provincia, central provincial, que aglutina todas las subcentrales de esa provincia, y esas centrales provinciales, a su vez, en una federación departamental de campesinos, federación sindical de campesinos. Y esas federaciones departamentales en la Confederación de Campesinos que conocemos en Bolivia, que en algún momento estuvo liderada por Genaro Flores hace muchos años, Felipe Quispehuanca, que falleció, un líder campesino indígena de los últimos, más fuertes, luego Román Luáez, Isaac Ábalos, y una serie de dirigentes, digamos, de menos talla, podríamos llamarlo así, o de menos claridad también en su proceso de lucha, ¿no? Entonces, el sector campesino en Bolivia está organizado y es fuerte justamente por esta forma de organización que tiene, que si bien no tiene una parte patronal directa de la cual depende, pero entiende que el sistema económico global y mundial, y en su momento el sistema político dentro de Bolivia también era explotador y también sojuzgaba a todos los pobres, y el campesino es en Bolivia un pequeño productor que no tiene una producción de comercio, sino una producción de subsistencia familiar, como decía Marx también, ¿no es cierto? Solamente es para subsistir, no tiene el fin de generar plusvalía, o no tiene la capacidad al final, no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es minifundio o surcofundio incluso, ¿no es cierto? Son pequeñas fracciones de una familia que ha tenido 5 hectáreas, ha tenido 6 hijos, posteriormente entrega a sus hijos una fracción de ese terreno y queda cada hijo con menos de 1 hectárea, pero sigue produciéndose para la subsistencia y la sobrevivencia familiar. Entonces, quería plantearlo porque estando en la Argentina conocí este otro mundo. Por ejemplo, cuando se habla del campo, dicen, no, el campo se va a levantar, estamos hablando que los multimillonarios se van a levantar contra el gobierno. En cambio, en Bolivia, cuando decimos el campo se va a levantar, estamos hablando que los pobres se van a levantar contra los millonarios, contra los poderosos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quería plantearlo porque entiendo que a veces en la conceptualización del campo, de las luchas del campo, de las luchas sindicales y las luchas obreras, no se tiene claro, y Bolivia tiene esta particularidad, que además a partir de 1952 se produce, hasta 1952, perdón, existía muy parecido a lo que es la Argentina, Uruguay, un propietario, un latifundista que era propietario, para poner el mismo ejemplo de hace rato, de unas 3 o 4 comunidades, y todos los campesinos que vivían ahí dentro tenían que trabajar, o arrendaban o trabajaban como pongos, ¿no? Se practicaba el pongueaje. Y con la revolución de 1952 se da una reforma agraria en un primer momento, pero que queda inconclusa también porque el viraje a la derecha nuevamente de ese gobierno de 1952 de Víctor Paz Estenssoro en los futuros años hace de que se cambie de horizonte. Es más, ese mismo gobierno es el que termina echando a la calle con el proceso del cierre y relocalización de las minas. En 1985 echa a las calles casi a todos los obreros que existían en Bolivia, que eran los trabajadores mineros. Y con el proceso de cambio del 2005 adelante se implementa una segunda etapa de reforma agraria en Bolivia, ¿no es cierto?, donde se continúa con aquello de 1952, pero se profundiza además dotándoles de títulos de propiedad, porque hasta el 2005 muchos eran propietarios, pero no tenían una documentación idónea que avale que eran propietarios de estas pequeñas propiedades rurales. Y a partir del 2005 se empieza un proceso de titulación,
pero también pensando en que no solamente el hombre puede ser titular de esa fracción de tierras, sino también las mujeres. Se da prioridad. Muchas de las tierras saneadas actualmente, por ejemplo, los titulares o propietarios son las mujeres, son las madres de familia, que en muchos de los casos ni siquiera, digamos, son divorciadas ni separadas, sino se considera como la parte que conduce la familia, ¿no es cierto? Como la jefa del hogar, diríamos, en términos coloquiales. Entonces, este proceso ha hecho de que quizás se sustituya, ¿no?, la organización obrera, ¿no?, sindical por una organización sindical campesina, pero que esta organización sindical campesina también sustituye en la vanguardia de las luchas por reivindicaciones sociales a la clase obrera en Bolivia. Pero actualmente digamos que hay una especie de complementariedad, porque así se ha llegado al gobierno, se sostiene el gobierno, se luchó en defensa de la democracia el año 2019, se recuperó la democracia conjuntamente con la clase obrera, que reiteramos es reducida en Bolivia por lo que ya le había mencionado del proceso de privatización, el proceso de relocalización de los trabajadores mineros que ocurrió en el siglo pasado en Bolivia. Claro, son realidades totalmente diferentes de algunos países a otros, ¿no? Uruguay indudablemente tiene y fue una potencia industrial, digamos, de fábricas, y tiene en su capital, en Montevideo, el nucleamiento mayor de fábricas, es de ahí de donde sale la clase obrera. Después en Paysandú, que es otro de los centros poblados y con mayor cantidad de fábricas, Colonia también, Soriano, y a su vez después todo el resto del Uruguay, que es agroindustrial, donde sí hay grandes latifundios de 100.000 hectáreas de campo, por decir algo, y demás también, que pertenecen a una sola persona o a una sola familia, que son los terratenientes, explotadores de milico y paisano, como decía Alfredo Citarrosa, y que tratan de dominar por intermedio del miedo, como lo hacían, por intermedio del miedo. Si no votás al patroncito, te quedás sin trabajo, te quedás sin esto, no alambrás, no haces esto, no haces aquello. Por eso la importancia de esa ley obrera que se hizo acá, de protección del peón rural, ¿no? Ley del peón rural se llama inclusive, porque es así. Y bueno, esa confusión llegó. Acá tener 2 o 3 hectáreas, hasta 10 hectáreas, 15 hectáreas en Uruguay es una chacra. O sea, es un cultivo, como tú decías, Darío, que es casi familiar, un huerto familiar que saca una pequeña producción que a veces tiene excedente y que la vuelta al mercado. Por lo regular, algún puesto de fruta, verduras, de algún mercado así. Esa es la realidad que hay. Y por otro lado, el influjo enorme que hay, sí, porque los sindicatos, en esta parte al menos, en Uruguay, en Argentina, lo he visto acá también, hay formación política, y la formación política en Uruguay principalmente pasa por enseñar lo que es el marxismo-leninismo en los sindicatos, lo que le da otra fortaleza y lo que es un orgullo para nosotros decir que el próximo ministro de Trabajo del Uruguay, y ahí ya las patronales empezaban a saltar, a decir que no, que es injusto, que está mal, pero sin embargo cuando ellos ponían a sus ministros que defendían a la clase alta privilegiada, aplaudían. Hoy el próximo ministro de Trabajo es el secretario general del Partido Comunista del Uruguay. O sea, un ex sindicalista que también fue presidente del PCNT. Entonces, eso va a dar una fortaleza enorme a la clase obrera en cuanto a reclamos contra las patronales, ¿no? Indudablemente. Y ese es el malestar que está generando entre las capas hoy gobernantes de la derecha, pero aparte también entre el empresariado nacional uruguayo. Hay algo que sí es cierto, y es como yo voy a apreciar a Salvador Allende, ¿no? Ser sindicalista y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Bueno, nosotros lo apreciamos de esa otra forma porque en realidad
ser sindicalista y no ser de izquierda es una contradicción casi ideológica también. Entonces, por ese lado es que se entiende el sindicalismo en Uruguay. Lo he visto acá en Argentina también, con algunas gamas diferentes. Ellos son muy peronistas. En lo personal, yo tengo mi discrepancia con Perón, pero bueno, cada país tiene sus ideologías y cada país hay que respetarlas, ¿no? Siempre y cuando vayan a favor de los obreros. Entonces, en ese sentido, es entendible. Y recordando algo también, si mal no recuerdo, hoy hace 4 años, en estos días hizo 4 años de la muerte de el Malcu, ¿no, Darío? Sí, exacto. 5 años en realidad ya. 5 Él años. falleció, sí. Él falleció justamente a principios del año 2021 cuando era candidato a gobernador del departamento de La Paz. Fue uno de los que estuvo en las luchas por el gas, principalmente, ¿no? Que estuvo preso por ese motivo. En realidad él lideró una digamos, toda la etapa preconstituyente y constituyente de Bolivia, digamos como la tesis, porque nosotros al llegar al gobierno seríamos como la antítesis de todos esos, o la síntesis, mejor dicho, de todas esas luchas, porque él lidera un cerco a la paz previamente, antes de la guerra del gas, un cerco a la paz contra el gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suárez, ¿no? Que se convirtió en presidente electo de Bolivia posteriormente. Y bueno, prácticamente les obliga a capitular al gobierno, ¿no? Y utiliza unas frases muy célebres, ¿no? Que dice, vamos a hablar de jefes a jefes, el presidente de Bolivia y yo como jefe de los indígenas, de los campesinos. Pero tiene otras frases célebres también cuando él fue apresado en los 90 como parte del ejército revolucionario Tupac Katari, del ejército guerrillero Tupac Katari. Y él en una entrevista con notados periodistas de ese entonces, cuando le preguntan por qué hacía esas cosas, ¿no? O sea, la revolución armada, y él contesta, yo lucho para que mi hija no sea tu sirvienta. En realidad no estaba personalizando solamente, ¿no? Ese concepto, sino estaba diciendo que por qué las hijas y los hijos de los pobres solo tenemos que ser vistos como empleados sirvientes o semiesclavos de los platudos, ¿no es cierto? Entonces, Felipe Quispe ha dejado un legado de lucha bastante fuerte en todo este andamiaje, porque hay que recordar que en esos tiempos de formación del EGTK, ellos tenían una conexión directa también con los centros mineros, ¿no? Ellos pretendían una sublevación campesina y obrera conjunta para la conquista del poder por la vía de la fuerza, que en esos tiempos era creo la única opción, la única alternativa que se encontraba, ¿no? No hemos conocido mucho de esa etapa, o éramos niños o recién estábamos por nacer, pero ha sido otra etapa, otra época, y luego en la democracia él también fue diputado. Fue electo diputado nacional en el año 2002, tuvo su bancada propia del movimiento indígena Pachacuti, y en distintos momentos del proceso de cambio también él, por una parte, liberó a sus dirigentes para que apoyen, en otros momentos apoyó o defendió, si bien era crítico con varias medidas que tomaba el proceso de cambio a la cabeza del expresidente Evo Morales, pero cuando se trataba de defender contra las agresiones de la derecha, del fascismo, obviamente tomaba posición a nuestro lado. Entonces, eso hay que rescatar y recuperar de muchos luchadores que han tenido eso, ¿no? Si bien no convergen en muchas cuestiones de la institucionalidad democrática, liberal, pero cuando se trata del enemigo común, del enemigo de siempre, el enemigo histórico, toman una posición y la posición siempre es al lado nuestro, o siempre está junto a nosotros. Eso es muy loable y es a tener muy en cuenta. ¿Javier? Sí, mientras hablabas me acordaba de ese capítulo, el capítulo en que el Felipe, bueno, gran amigo el Felipe Quispe, gran compañero internacionalista, yo lo conocía más en otro país. Me recuerdo esa situación y por supuesto que no fue un tema personal, porque la anécdota es que cuando lo toman, es Amalia Pando, la periodista, la que le pregunta, Malquito, ¿por qué hicieron esto? Y él dice eso para que nuestros hijos no sean tus empleados, y obviamente encarna en una sola frase una situación muy fuerte que estaba pasando en Bolivia hace siglos. Tú mismo mencionabas el tema de los pongos, que es una situación, digamos, absolutamente arcaica, ¿no?
Mira, en el caso de Chile quería aclarar, sí, que no es que estemos peleando por la ley de la silla. Lo terrible es que nosotros, la ley de la silla existe al mismo tiempo que existe en los otros países, pero con esto que han puesto cámaras en las tiendas, en todas partes, no es factible en la vida real. Primero porque en Chile redujeron puestos de trabajo, o sea, existe un concepto que no sé si en los demás países lo ocupan, que se llama la polifuncionalidad. En los supermercados, en las tiendas, en todas partes, incluso en el sistema público, en los trabajadores públicos también. Un mismo trabajador tiene que cumplir varias funciones. Y eso hace que, obviamente, la carga de trabajo sea muchísimo mayor que antes, porque ya no hay 5 personas, sino en el fondo 3 tienen que repartirse el trabajo. Y, por supuesto, que atenta contra nuestros derechos fundamentales como el descanso. Pero sí hay que señalar que en este gobierno, teniendo, desgraciadamente, ustedes saben que tenemos el Congreso prácticamente en contra, es muy difícil llevar a cabo cambios o reformas. No obstante eso, la ministra Jara, la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, y su equipo han logrado por lo menos, que se aprobara la ley Carín, que es la ley en contra del maltrato, porque lo que hay bastante en Chile es abusos, digamos, que tienen un tinte medio sexual de parte de los patrones hacia las empleadas y un enorme maltrato de parte del trabajador hacia su gente, digamos. Es muy común que te hagan burlas, que te digan cosas como que estás ahí porque solamente eres un ser inferior, o sea, te lo dicen, es terrible, pero sí hay que reconocer, como te digo, que se logró que se redujera la hora de trabajo, ley de 40 horas, o sea que se va a llegar a trabajar 40 horas. Yo creo que son pequeños logros, muy incipientes, pero sí la atomización del movimiento popular en general, la atomización de la CUT. La CUT ha perdido mucha fuerza por no tener la capacidad de defender a los trabajadores en los 90, en el 2000, en todo ese periodo se fue desintegrando y es muy desventajoso en realidad que estemos separados en diferentes orgánicas de trabajadores. Yo creo que la unidad hace la fuerza y tenemos que ir convergiendo en diferentes puntos. Por ejemplo, este punto que les digo que es intransable para cualquier trabajador, que podamos sacar las AFP. Tanto en Perú están las AFP, en Chile, el sistema de AFP es nefasto. O sea, que trabajemos 8 horas diarias, que nuestro cuerpo quede hecho realmente bolsa, porque es agotador, y que además nuestras pensiones terminen sirviendo para que las empresas se hagan préstamos, porque eso es lo que hacen con nuestra plata, se hacen préstamos, están en la bolsa, cuando ganan, ganan ellos, pero cuando pierden, perdemos los trabajadores. Entonces, después de 30 años de trabajo, tener una pensión que no nos va ni siquiera a permitir comer, yo creo que es una cosa que no puede seguir pasando. O sea, para mí esos son los grandes elementos que tenemos que trabajar, por lo menos acá, en este periodo. Ir avanzando hacia una sindicalización mucho más fuerte. Porque así, con este tipo de situaciones de retrocesos, te digo, no es una vida digna. Eso es el asunto en estos países de donde el neoliberalismo sigue existiendo, sigue absolutamente presente. Exactamente. En Uruguay tenemos las AFAP, nosotros le decimos las AFAME, al influjo de lo que son las políticas chilenas, las instauró el padre de Lacayo Pou, o sea, Lacayo Herrera, las instaló en su momento y metió una ley ahí que hace imposible prácticamente el eliminarlas. Ahora lo que sí hizo el Frente Amplio, hizo otra ley que directamente todos los fondos previsionales que esas AFAP toma tienen que estar depositados en el Banco Central del Uruguay. O sea, quien recauda la plata de todas esas AFAP es el Banco Central del Uruguay, lo que garantiza que la plata va a estar. Porque las AFAP hoy estaban y mañana se van, como pasó en Chile, como pasó en varios lados, ¿no? Entonces, se puede ir la empresa, pero la plata queda en Uruguay, queda en el fondo previsional. O sea, está agarrada permanentemente. Esa es una de las cosas.
Y lo que tú decías en cuanto a la movilidad del empleado, también se ha logrado de que si vos sos contratado para técnico informático, vos tenés que hacer el trabajo de técnico informático. Si vos sos contratado, ponele como secretario, sos secretario. O sea, no se te puede decir, no, usted tiene que cumplir esta función, aquella otra función. Ah, no tiene cosas para hacer. Y vaya y hágame aquello. No, no pueden decir que no, porque ahí entran en contravención con lo que es el ordenamiento y el reglamento de cada uno. O sea, vos estás contratado para una función, vas a hacer función. Si mañana esa función deja de existir, porque hoy la tecnología está absorbiendo cantidad de trabajo, ¿qué sucede? Vos estás ganando 100.000 pesos por mes, ponele $2.000 por mes, y te dicen, no, usted tiene que ir a cuidar, no sé, el ascensor. El que está en el ascensor gana $500. Ah, sí, vos vas a cubrir el ascensor, pero lo que no te pueden tocar es el salario. Vos vas a cuidar el ascensor, pero vas a cuidar el ascensor ganando $2.000, no ganando 500. O sea, nunca te pueden rebajar el salario. Aunque te cambien de función, el salario es intocable. Y cuando vienen los aumentos salariales, van por el salario que vos tenés, no va por el salario del emprendedor. Si viene un 10%, no va por los 500, va por los 2.000. O sea, esa es una de las cosas que se ha logrado a nivel sindical muy importante, porque los explotadores usaban eso para ir bajando los costos de mano de obra, te cambiaban y te rebajaban el sueldo antiguamente. O sea, entonces, no, hoy sí te pueden cambiar de lugar de trabajo. Te pueden igual decir, bueno, vaya a barrer, agarra la escoba y barra, pero vas a ser un barrendero de lujo porque vas a estar ganando un sueldo muy alto. Entonces, eso también lleva a que las empresas y el propio Estado, porque en el Estado pasa lo mismo, traten cada vez de superarse y tener mejor mano de obra. Que a su vez, otra de las cosas que se logró sindicalmente es que cuando hay cursos de capacitación, esos cursos de capacitación tienen que ser en el horario laboral, entre las 8 horas en lo que es lo público, el privado, y en las 6 horas que es lo privado. Y en caso de que no pudiera ser así, te tienen que dar días de licencia para que vos hagas el curso. O sea, esa es otra de las ventajas que hay. Entonces, día de licencia pago, ¿no? Pero no puede ser nada fuera del horario de trabajo. Hay una anécdota que yo siempre la cuento, que Darío conoce de quién voy a hablar, no voy a decir el nombre, el día voy a hablar con él a la embajada en Uruguay, para entrevistarlo y eso, muy buena persona. Y me dice, no, acá está todo lindo, está todo bien, es un pueblo precioso. Dice, lo único, dice, que no comprendo, dice, a los uruguayos, dice, acá trabajan de 9 a 5 de la tarde el personal que es uruguayo. Dice, pero si me queda sucia una taza, ellos agarran y la apartan, la dejan ahí para el otro día de mañana. No son capaces de lavarla y quedarse 2 minutos más. Y yo le digo, es la ley obrera que hay acá. Nadie tiene por qué quedarse más allá del horario de trabajo. O sea, son de esas pequeñas cosas y de pequeñas idiosincrasias que tienen los uruguayos, ¿no? Que ojalá eso suceda en todas partes del mundo. Es un derecho el trabajo y es un derecho el vos cumplir tu horario a puntualidad. Dice, la verdad que me sorprende, dice, porque 5 menos 1 minuto ya están para irse, pronto para irse. Pero eso se logró gracias a los sindicatos, a la formación sindical. Vos vas a cualquier casa en Uruguay y vas a encontrar libros de Marx y de Lenin.
Por más que sean de derecha, vas a encontrar libros de Marx y de Lenin. Pero aparte, en lo que es la enseñanza, en filosofía y en sociología, se enseña, se dan clases de marxismo-leninismo, clases sindicales. A los juicios que están en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año del liceo, que viene a ser el secundario, ¿no? Y ya en las escuelas también se va enseñando. Otra de las cosas que hay en Uruguay es que por suerte nosotros somos un país laico, entonces eso también ayuda a tener más conciencia revolucionaria en ese sentido. No estábamos con la opresión de aquello de cómo llegaban los españoles con la Biblia en un mano y la espada en el otro, ¿no? Por suerte, en Uruguay, ningún maestro te puede hablar, ningún maestro, de religión. Es un tema vetado en el Estado. Se da, sí, se estudia la Biblia como literatura, no como teología. No se puede hablar porque se entiende de que si es siendo un país laico, tiene que tener la más amplia gama y cada uno puede decidir lo que quiere, creer en lo que más quiere. Entonces, si uno da, como sucede acá en Argentina, que te dan clases de catolicismo, ¿por qué no te dan clases, ponele, musulmanas? O clases de religiones afro. Entonces tendrías que tener toda esa gama. En Uruguay eso es imposible, inclusive no pueden ir tampoco con crucifijos, no se puede usar nada de eso. Aquel que quiera que su hijo tenga ideología de ese estilo, directamente lo tiene que mandar a un colegio privado, sea católico, musulmán, gay, lo que sea. Y eso ha generado que Uruguay tenga ese tipo de conciencia sindical muy grande, ¿no? Muy arraigada. Es así. ¿La digo? Sí, interesante conocer, y creo que de alguna manera esto ha hecho crecer los intercambios y encuentros internacionales. Cuando planteaba el ex canciller y actual vicepresidente de Bolivia, la diplomacia de los pueblos, planteaba justamente esos temas, ¿no? El interrelacionamiento a partir de las organizaciones. Las organizaciones tienen pues su base sindical. Por historia se han formado pensando siempre como sindicato y tiene una base ideológica. Que reitero, que en distintas etapas con el neoliberalismo se ha reducido al mínimo aquello por varios factores, sí, es verdad, pero ha habido también un resurgimiento de la organización sindical y un refortalecimiento con todo el proceso que ha vivido Latinoamérica, ¿no? Con los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos que han pensado en la mayoría de los pueblos y no en las clases privilegiadas. Para nosotros, todo este proceso sigue siendo una enseñanza porque no hay que pensar, o por lo menos así se ve en Bolivia, nuestras organizaciones sindicales no piensan solo en Bolivia, está bien en lo inmediato, pero a mediano y largo plazo siempre se mira también qué tenemos al lado, ¿no? Cómo estamos avanzando, qué hay de avances, qué hay de retrocesos también en los países vecinos, para cuidarnos o para acompañar o para acompañarnos, para caminar y avanzar juntos. Pero estos procesos de diplomacia de los pueblos también se ven, digamos, en estos momentos por lo menos, se ven, si no perjudicados, por lo menos excluidos en las formas de implementación de nuevos gobiernos en Latinoamérica, ¿no? Gobiernos que piensan en reducir derechos, en excluir derechos, o finalmente implementar una política de odio e intolerancia entre países vecinos, entre migrantes, ¿no es cierto? Entonces, eso también con toda seguridad va a generar nuevos debates, o de hecho ya se están generando nuevos debates, porque se entiende que no puede haber sesgos ideológicos, ¿no? En cuanto a los derechos conquistados, a los derechos adquiridos, y principalmente no puede haber una discriminación a partir de la forma de pensar, del origen, del color de piel, ¿no es cierto? E incluso por la situación económico-social de la que provenimos la mayoría. Entonces,
Todo es un nuevo aprender, un nuevo aprendizaje, pero que no podemos quedarnos atrás tampoco, porque estas nuevas situaciones también se están debatiendo en esos nuevos mundos virtuales, ¿no es cierto?, donde de alguna manera tratan de llevarle a la persona como individuo, individualizar sus opiniones, sus posiciones políticas, individualizar su futuro, ¿no es cierto?, para que trate de apartarse de estas formas organizativas sindicales que nosotros tenemos y que nos han dado resultados positivos en nuestras luchas. Es bueno este ida y vuelta entre tres países diferentes, se puede decir, ¿no? Porque aparte, escuchando a Darío, ya surge prácticamente un tema para otro programa, para otro encuentro, que puede ser migración en América Latina, ¿no? Porque realmente yo quedé apavorado con lo que dijo, y perdón lo que voy a decir, un anormal político. En momentos que hay que derribar muros, ellos quieren construir muros, pidiendo que se construya un muro en la frontera con Bolivia para que no entren los bolivianos acá en Argentina. O sea, es realmente llamativo. Pero no solo en ese caso, también está lo que han propuesto en Estados Unidos, ¿no? Crear todo un muro para que no pasen los latinos hacia Estados Unidos, porque no quieren inmigrantes. ¿Y qué son ellos? Si son inmigrantes también. Se crearon de eso, ¿no? Entonces, es un tema que es muy importante, y aparte de eliminar esas barreras también, xenófobas que hay en ciertos lugares. No, vos sos yoruba, vos sos... desgraciadamente acá despectivamente le dicen a los bolivianos bolita, o a los... Sí, es así, ¿no? O a los uruguayos yoruba también, como le dicen acá, o nosotros en Uruguay, que le decimos a todos, confundiendo lo que es Argentina, le decimos che porteño, cuando en realidad los argentinos no son todos porteños, es una sola gama, o brazuca a los brasileños. Entonces, también eso hace a esta unidad latinoamericana que hay que ir forjando, creando y todo. Y yo, porque justamente el tiempo es corto, los programas, por lo regular, la idea es que se hagan de 1 hora. Javier, tu despedida, y después le damos la palabra al cónsul para que se despida. El micrófono, Javier. Les he comentado en programas anteriores que está medio malo. Miren, yo adhiero absolutamente a la idea que se hable sobre el tema de migración, porque es un tema que está muy latente y muy ligado a la situación del trabajo, obviamente. En el caso de Chile-Bolivia es muy interesante lo que ha pasado hace poco, digamos, con la pelea para que puedan regularizarse las situaciones de quienes vienen a trabajar desde Bolivia en el campo, porque hay que evitar los abusos patronales. Y sabemos que en general en Bolivia los bolivianos vienen por temporada a trabajar en el campo, pero hay que ver la fórmula ahí para que no se les atropelle, para que puedan tener, incluso ver la posibilidad de las previsiones. Quien ha estado muy presente en eso ha sido el compañero ministro de Agricultura, el Sebastián Valenzuela, que ha sido de los pocos que se ha entendido, digamos, ese tema migratorio, por lo menos de este lado. Y como el problema está gigantesco, ¿verdad?, no solamente en Estados Unidos, sino que está pasando con lo que mencionan en Argentina, y es un problema permanente, y además hay xenofobia, hay que reconocerlo. Yo sí adhiero fuertemente a la idea que hagamos el programa, y agradezco el espacio, y por supuesto insisto en que la importancia está en este momento en la lucha de la clase trabajadora para poder enfrentar los efectos negativos, nefastos del modelo neoliberal. Muchas gracias. Gracias. Darío. Agradecerle a usted, Rubén, agradecerle a Javiera. La verdad que estos espacios nos fortalece, pero también nos trae otras preocupaciones, como ustedes ya mencionaban, ¿no es cierto? Que creo que aprovechando estos espacios podemos discutirlos, o por lo menos sacarlas de la invisibilidad donde muchos quieren que esté, ¿no es cierto? Por lo menos reflejarlas ante la opinión pública. Agradecido de verdad, y quedo atento hasta una próxima oportunidad.
Muy bien, quedamos así. Vamos a ver si en el próximo programa también puede participar Patricia u otra compañía desde México, porque también es un lugar neurálgico con el tema de la inmigración. Y para retirarme, solamente una frase, ¿no? Proletariados del mundo unidos. Creo que esa es la mejor en este momento y en este programa. Desde ya, muchísimas gracias y será hasta la próxima.